Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta la quinta de las 8 partes que tenemos para la resolución de la prueba de matemáticas para bachillerato por edad 2020, convocatoria diciembre, ¿verdad? Recordarles importante que en la descripción del video está lo que es el seccionamiento por capítulos de la resolución ejercicio por ejercicio para dicho examen, ¿verdad? Así también como lo que son redes sociales en las cuales se me puede también contactar por estos otros medios también. Así que pues por lo demás, dale avante con el video. Que seguimos con el ejercicio número 28. Vamos a ver, de este ejercicio número 28 dice, considere las siguientes proposiciones. La primera proposición dice que M o F de 1 es igual a menos 5. La segunda proposición que M o H de X es igual a 3X más 2. Y la tercera proposición dice que es factible efectuar F o R de X. Así que habría que ver. De ellas, decimos que son verdaderas solamente vamos a ver. Primero, la primera proposición, M o F de 1. Si queremos conocer el valor de M o F de 1, hemos de manejar algunas reglas para las composiciones de funciones. Vamos a hacer un tantito ordenados. Queremos hablar de M o F de 1. Entonces, vamos a agarrar el dicho 1 y vamos a calcular su imagen en F. Vamos a empezar aquí. Vamos a calcular la imagen de 1 en la función F. ¿Cómo realizamos esto? Lo que hacemos es que buscamos en la gráfica en cuestión el 1 en el eje X y trazamos la recta X igual a 1. Vamos a trazar la recta X igual a 1, recordando que dicha recta, esta debe trazarse de forma vertical, cortando al eje X exactamente en el 1. En cuanto se haya trazado dicha recta, visualizamos que dicha recta cortaría, si bien en un determinado punto de la gráfica, y este punto de la gráfica le corresponde un cierto valor en el eje Y, ¿verdad? ¿Qué valor le corresponde en el eje Y? Menos 2 en este caso. Decimos de momento que esto significa que la imagen de 1 en F vendría a ser menos 2. ¿Ok? Y luego de tener esta imagen de menos 2, ahora ocupamos realizar otro cálculo más. Con el valor que obtengamos, ahora hemos de calcularle su respectiva imagen, pero en la función m. Es decir, que ahora necesitaremos, como dice, ahora necesitaremos calcular la imagen de menos 2, pero en esta otra función, en la función m. Vamos a revisar un momentito. La función m dice que viene dada por la expresión m de x igual a 3x más 1. Ok, si m de x es igual a 3x más 1 y lo que se desea es conocer la imagen de menos 2, recordemos que esto lo podemos conseguir con la combinación del botón calc. Sería darle al botón calc y luego al valor que estamos evaluando, que en este caso va a ser el menos 2, y después al botón igual. Vamos a revisar cómo nos queda la situación por acá. Sería ingresar la expresión 3x más 1. Se ingresa el botón, se pulsa el botón calc, se ingresa el menos 2 y le damos al botón igual 2 veces. Y de ahí, ahora sí, obtenemos un resultado que vendría siendo menos 5. Lo que significa que la proposición 1, vamos a ver, si decimos que m o f de 1 vendría siendo en última instancia igual a menos 5, pues pareciera que esta primera proposición vendría a ser perfectamente verdadera. Hagan de cuenta que este ejercicio 28 en realidad son 3 ejercicios en uno, así que si ya acertaron con esta primera proposición, pues es un avance muy significativo. Segunda proposición, me dicen que m o h de x es igual a 3x más 2. Aquí necesito visualizar quién es m y quién es h. M, voy a copiarlo un momentito más abajo.
tengo que la función m de x dijimos que era 3x más 1. Y la función h, ¿cómo viene dada? Me dicen que es la expresión x más 1 directamente. Ok, vamos a escribir esto. Que la función h de x está dado de la forma h de x más 1. De aquí vamos a interpretar y a entender una composición de funciones como una cadena o como una combinación de operaciones en la cual la primera función, la función m, se entendería como la función externa de dicha combinación. Es decir, voy a visualizar primero la función m. Vamos a decir m y en su interior voy a colocar a la función h y vamos a tomar en parte esta estructura que tendríamos, el 3x más 1. Solamente que en lugar de decir 3x más 1 de forma directa, vamos a decir 3 veces el valor de algo y a este que se le sumaría 1. Y luego, ahora sí, con mucho cuidado, lo que es la función h, esta vendría siendo la función interna dentro de la composición. Entonces, dentro de la función m, vamos a ver a la función h. Vamos a ver a h de x. Y h de x viene dado por la expresión x más 1. O sea que dentro de esta expresión, en verde, dentro del paréntesis donde debería estar la x simple y sencilla, vamos a utilizar la expresión algebraica de la función h, que sería x más 1, en este caso. Ahora sí, para esta expresión, vamos a calcular entonces el valor de m de h de, no sé, vamos a utilizar un valor cualquiera. Supongamos que x tome el valor de 10, por inventar algo. Vamos a calcular m de h de 10. Ojo, aquí vamos a suponer. Vamos a elegir un valor completamente arbitrario. Puede ser el 10, puede ser cualquier otro valor que se desee. Entonces, m de h de 10 sería trabajar con esta expresión algebraica. O sea, sería el 3, abro paréntesis, el x más 1, cierro paréntesis, y añado otra vez el más 1 de la función en verde. Aplico el botón calc con el 10, le doy 2 veces al botón igual y obtengo un determinado resultado. Viene siendo 34 en este caso. Y por aparte, ahora sí, vamos a probar entonces la expresión que nos han ofrecido, el 3x más 2. Vamos a calcular entonces el valor de m o h de 10. Ajá. Vamos a volverlo a probar con el mismo valor que se ha, que se ha elegido, cruzando los dedos de que se siga obteniendo el mismo resultado, ojalá. 3x más 2, le doy al botón calc y le doy al 10 otra vez, 2 veces igual. Y aquí se da un pequeño inconveniente. Aquí los resultados deben ser iguales. Vamos a decir esto. Aquí deben ser iguales. Y al ver que no es así, entonces dicha proposición 2 queda entonces descartada. Vamos a decir que la proposición 2 entonces vendría a ser falsa. ¿Ok? Y me quedaría nada más la situación de la proposición número 3. La proposición número 3 me habla de que es factible efectuar lo que es f o r de x. Que para poder hablar de una factibilidad, o sea, para decir que una composición es factible o es válida, lo que necesitamos a grosso modo es revisar el dominio de la primera función y el ámbito de la segunda función. ¿Qué es lo que queremos? Chequear si estos conjuntos por casualidad llegan a ser exactamente el mismo conjunto.
Que si lo es, pues en buena hora, ya eso nos permitiría confirmar la proposición. Habría que ver. El dominio de f me pareció que habría que revisar primero. El dominio de f, tendríamos que ver cómo, cómo son los valores que se leen con respecto al eje X, tomando desde el primer punto hasta el último punto. El primer punto, observen que se refleja en -4. Y el último punto se refleja en el 5, en este caso. Y para el caso del -4 al 5, esto me dice que el dominio de la función f, vamos a ver, creo que lo puedo escribir aquí atrás, el dominio de la función f vendría siendo entonces el intervalo que va de -4 a 5. Ahora, nos faltaría también el ámbito de la función r, o sea, nos faltaría este conjunto de acá, lo que significaría técnicamente que habría que calcular las imágenes del dominio que hay en la función r. Pero la función r me la están dando con un criterio de una función cuadrática. Digo que es una función cuadrática por este exponente al cuadrado. Y al ser de esta forma, entonces me veo con el compromiso de aplicar ciertos procedimientos, ciertos pasos de análisis. ¿Qué pasos en particular? Bueno, primero, analizar, digamos, los coeficientes de la función cuadrática. El famoso coeficiente A, coeficiente B y coeficiente C. Partiendo de que nuestra función cuadrática es de aquellas que se pueden expresar de esta forma. De esas que dicen y igual a ax al cuadrado más bx más c. El asunto está en que donde veo el x cuadrado, yo sé que sí hay término en a, que en este caso tomaría el valor de un 1 invisible. El valor del b no tengo cómo tomarlo en cuenta, porque no hay término en x. Está completamente ausente, y dicha ausencia la tendría que representar o rellenar con un 0. Y para c, consideraría el valor del -4. Adelantando unos cuantos temas, comento que en este punto necesitaría calcular algo que llamamos eje de simetría. El eje de simetría para una función cuadrática, que vendría siendo de la forma menos b sobre 2 veces a. Ojo, ya en este punto ya tenemos quién es b y ya tenemos quién es a. Estamos hablando de calcular el opuesto del valor del b sobre 2 veces el valor de a. Tenemos que b en este caso vale 0. Tenemos que a en este caso vale 1. A modo de atajo, señores, si tenemos en la fórmula una estructura fraccionaria cuyo numerador es un 0, perfectamente podemos declarar toda la expresión igual a 0. O sea, técnicamente nuestro eje de simetría tomaría el valor de 0, que sería un valor particular para el dominio. Bueno, más bien, me pregunto, dicho 0 pertenecería al dominio. O sea, necesito saber entonces si este resultado que he obtenido es un valor que pertenecería al dominio de nuestra función r. Porque si es así, entonces lo podremos utilizar para próximos cálculos. Si no es así, pues simplemente lo descartamos y realizamos otros procedimientos. Pero es importante, es necesario asegurarnos de que estamos tomando todos los valores necesarios. En la función cuadrática no sería suficiente solamente con tomar el -2 y el 3. No bastaría con los extremos, habría que revisar los demás valores. En este caso, el 0, pues de hecho sí es un valor que se puede contemplar eventualmente dentro de este intervalo. Porque si tomamos en cuenta los valores que van desde el -2, arrastrando todos los números reales hasta llegar hasta el 3, eventualmente el 0 va a ser tomado en cuenta. Así que si el 0 va a ser tomado en cuenta, entonces ahora sí nos ponemos a calcular las imágenes que necesitamos. Sería calcular la imagen del -2, sería calcular la imagen del 3 y también sería calcular la imagen del 0. Vamos a proceder, vamos a calcular dichas imágenes con la expresión del x cuadrado menos 4. Vamos a ver un toquecito con la calculadora. La función es x al cuadrado menos 4. Calculo primero la imagen del -2.
toco el botón igual 2 veces y obtengo resultado 0. Ok. Calculo la imagen del 3. Obtengo resultado 5. Y calculo la imagen del 0. Obtengo, ojo, resultado menos 4. Que con ellos, chequen con mucho cuidado, tomamos a los extremos, es decir, al máximo y al mínimo, para poder construir, ahora sí que sí, el ámbito de la función R. Podemos decir en tal caso que el ámbito de la función R tomaría como extremos mínimo al menos 4 y máximo al 5. Y si se ponen a ver, señores, nos damos cuenta que de hecho el menos 4,5 es exactamente el mismo conjunto para ambos casos. Yo sé, el ejercicio se presta para tomar uno que otro atajo, pero no está de más aprender a manejar este tipo de procedimientos para ir practicando con los demás exámenes. De momento, tengo entonces verificado que la tercera proposición es verdadera. Y vuelvo y digo, yo sé. Ya se descartan todas las opciones que tenía en la proposición 2, que ya sabemos que es falsa. Y solamente nos quedaba como única posible respuesta la opción C. Se confirma esta como respuesta correcta para el ejercicio 28, efectivamente. Ok, así que de esta manera, ahora sí, se puede proseguir hacia el siguiente ejercicio. Ejercicio número 31, que me dice consideren la siguiente gráfica de la recta y igual a mx más 4. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos la gráfica de la recta, tenemos, bueno, parte del criterio de la recta, de la ecuación de la recta, y me dice considerar las siguientes proposiciones. La primera proposición me dice que el valor de la pendiente es de 2, y luego que la recta interseca al eje Y en 0,4. Bueno, vamos a ser breves con esto. En el caso de las funciones lineales, convenimos que una función lineal por lo general se presenta en esta estructura, donde que el primer componente, este componente m que acompaña a la x, este es el que le llamamos pendiente. Y la pendiente tiene tres posibilidades. Tiene la posibilidad de ser mayor que 0, la posibilidad de ser menor que 0 o la posibilidad de ser igual a 0. Esto respectivamente para los casos en el cual la recta pudiera ser creciente o la recta pudiera ser decreciente o en el que la recta pudiera ser constante, como si fuese una recta horizontal paralela al eje X. Resulta que la recta que tenemos en este caso es una recta decreciente. Siempre nos fijamos en la parte que apunta hacia el lado derecho para poder determinar si es creciente o decreciente. En este caso, la recta es decreciente. Y al ser este el caso, se supone que la pendiente de la recta vendría a ser menor que 0. Lo que es lo mismo decir que la pendiente de la recta debería ser negativo. Y ya esto es un conflicto, porque no tiene sentido que me digan que el valor de la pendiente sea 2, si esto se supone que debería corresponder a una pendiente en forma negativa. Ya solamente ver esta disonancia o esta contradicción me deja visualizar rápidamente que la proposición 1 vendría a ser en completo falsa. Así que la declaramos como tal. Ahora, con respecto a la segunda proposición, que me hablan sobre la intersección en el eje Y con el 0,4. Pues que les cuento que esto sale sencillito si nos fijamos en el componente o en el término independiente que hay en la función lineal. Este es el que me da la información sobre la intersección con el eje Y, que es el que corresponde pues al par ordenado 0,b. Así que básicamente sería fijarnos donde está el término independiente dentro de la ecuación de recta que nos han ofrecido, que vendría siendo este más 4. Y este más 4, pues básicamente lo traducimos como par ordenado 0,4. Y este es el que vendría correspondiendo como intersección con el eje Y. Perfectamente. Resulta que es exactamente el par ordenado que me están ofreciendo para este punto. Así que la proposición 2 vendría siendo perfectamente verdadera. Y con ello tendríamos el chance para marcar opción D como respuesta correcta para este ejercicio 31. Ok, así que con esto se sigue directamente al siguiente ejercicio,
Número 32. Me dice, considere las proposiciones sobre la función g, cuya gráfica es la recta y igual a x. Entonces, a partir de la recta y igual a x, bueno es que refresquemos la memoria con uno que otro detalle. Considerando un plano cartesiano, es bueno recordar que la recta y igual a x se supone que es aquella recta que interseca al plano cartesiano precisamente por el punto origen. Precisamente por el punto origen. Y dicha recta se marca siempre de forma creciente. Resulta que al recordar estas dos características para la recta y igual a x, dichas características coinciden perfectamente con lo que me están dando en las dos proposiciones. Es una recta que se traza de forma creciente, así que inmediatamente la proposición 1 es verdadera. Y que tras de eso decimos que la gráfica de la función g interseca el plano cartesiano justo en el origen de coordenadas, pues también es parte de sus características, así que la proposición 2 también es verdadera. Y por lo tanto se marca opción A como respuesta correcta para este ejercicio 32, así sin más problemas. Así que, sin atrasos, avanzamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 33. Me dice, considere la siguiente gráfica referida a la función cuadrática f con vértice en el 2,4. ¿Que el vértice es el 2,4? Bueno, ese dato sí es, digamos, importante considerarlo. Vendría siendo, digamos, como el punto máximo para esta función. Digo punto máximo puesto que es la interpretación gráfica que le doy, al ver que esta parábola viene a ser cóncava para abajo. Observo, digamos, los componentes x y y que le corresponden, que en este caso sería 2 en x y 4 en y. Que no se pierda de vista este detalle. De ahí que se consideran las siguientes proposiciones. La primera me está diciendo que la función f es creciente en este intervalo 1,3. A ver, para que sea creciente, primero revisamos el intervalo 1,3 en el eje x. En el eje x, el 1 lo podríamos visualizar aproximadamente acá y el 3 se podría visualizar aproximadamente acá. Digamos, una unidad a la izquierda del punto 2 y una unidad a la derecha del punto 2, respectivamente. Que si nos fijamos entonces en la porción de la gráfica que contiene este rango de coordenadas del 1 al 3 con respecto al eje x, estaríamos pues visualizando esta parte de la gráfica. Y esta porción de gráfica resulta que es creciente, estrictamente creciente. Lo que se dice no es. En una parte sí es creciente, pero hasta llegar, digamos, al vértice de la función. Luego vemos que la función decrece una vez que hayamos pasado por el vértice. Así que, vuelvo y repito, que cumpla esa condición de ser estrictamente creciente en todo el intervalo, que de 1 a 3 en x la función se mantenga siempre en forma creciente, no se cumple. Así que la primera proposición vendría a ser falsa. Ok. Ahora, la segunda proposición, que me dice que la función es inyectiva en el intervalo que va de menos infinito a 2. Para que sea inyectiva, tomar en cuenta que una función inyectiva es aquella que se presenta gráficamente o estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Y si me están hablando del intervalo que va de menos infinito a 2, estamos hablando de visualizar aquella parte de la gráfica que se lee completamente por detrás del 2, o por lo menos hasta llegar al 2. Es decir, sería tomar en cuenta en su completitud esta porción de la gráfica. Y sucede, resulta, pasa y acontece que esta porción de gráfica, si la leemos de izquierda a derecha, resulta que dicha gráfica vendría a ser completamente y absolutamente creciente. Entonces, de hecho, sí estaría cumpliendo entonces con las condiciones para considerarse una función inyectiva, por lo menos en ese intervalo. Así que, al ser esta la situación, perfectamente podemos dar por verdadera esta segunda proposición y con ello venir y marcar opción D como respuesta correcta para este ejercicio 33. Opción D como respuesta correcta, dado el hecho de que solamente la segunda proposición es la que se deja tomar como verdadera. Así que, cubiertos acá.
Vamos entonces a analizar lo que son estos dos gráficos de funciones para el ejercicio 34 y 35. Se considera la función f y la función g. Nótese que en este caso la función f me la están dando, digamos, como una función exponencial, la función g me la están dando como una función logarítmica. En buena hora. Revisamos el caso del ejercicio 34. Considere las siguientes proposiciones: que la función g es creciente y que la función f es decreciente. Pues en este caso, observo que la función f, en este caso, vendría siendo decreciente y que la función g vendría siendo también decreciente, ya que si estamos hablando de una función f exponencial, una función f decreciente o una función exponencial decreciente vendría a tener más o menos esta apariencia, o por lo menos se interpreta de esta manera, garantizando que de una u otra manera su monotonía decreciente se va a mantener infinitamente, por más que se lea hacia la derecha la función como tal. De igual forma, digamos la función logarítmica. Una función logarítmica decreciente se visualiza más o menos de la siguiente forma. Vendría siendo por ahí de esta estructura que se les presenta acá, siendo que dicha función logarítmica también va a continuar decreciendo, quizás cada vez a un ritmo cada vez más lento, pero aún así el comportamiento decreciente se mantendrá infinitamente por más que se expanda la lectura de la gráfica hacia la derecha. Así que con esto dicho, ahora sí, cuestión de revisar el ejercicio 34, insistiendo con esto, que la función g es creciente. Pues en este caso no. La proposición 1 vendría a ser falsa. En la proposición 2 que me dice que f es decreciente. Bueno, en este caso sí estaríamos de acuerdo porque es exactamente el análisis que se le realizó a esta función f. Así que se da esta segunda proposición por verdadera. Y de ahí quedar listos con este ejercicio 34, marcando opción D como respuesta correcta para este ejercicio. Así que con esto proseguimos entonces con el ejercicio número 35. Checando, digamos, las siguientes condiciones. Se consideran las siguientes propos. La primera proposición me dice que f y g son funciones inversas entre sí, lo cual se torna fácil de corroborar siempre y cuando uno pueda visualizar exactamente las mismas coordenadas en x que en y de forma inversa con respecto a una función y con respecto a la otra función. Me explico. Estoy viendo un -1 en y, no, en x para la función f, pero también la veo en y para la función g. Estoy viendo, digamos, que la coordenada 1 aparece en y en x, respectivamente en cada función. Y observo también que la coordenada 3 aparece en x y en y, respectivamente, para cada función, o en y y en x. El punto es que aparece para las dos variables, para los dos ejes cartesianos. Todo esto nos permite llegar a la conclusión de que estas funciones vienen a ser perfectamente simétricas con respecto a la recta y igual a x. Vienen a ser perfectamente simétricas con respecto a esta recta en cuestión. Y al ser de esta forma, entonces podemos afirmar que las funciones sí son inversas entre sí. Por lo tanto, la primera proposición se da como verdadera sin ningún problema. Y luego, dado que las funciones son inversas entre sí, o sea, si tenemos que f y g son inversas, entonces podemos garantizar directamente que la base de la función logarítmica y la base de la función exponencial van a tener valores exactamente iguales. Si bien partiendo de esto, o sea, que la inversa de una función exponencial viene a ser una logarítmica, que la inversa de una logarítmica viene a ser una exponencial, tales que las bases de estas funciones correspondan al mismo valor. Resulta que si ya sabemos que las funciones f y g son inversas entre sí, siendo una de ellas exponencial y la otra logarítmica, eso significa que las bases de estas funciones inmediatamente son iguales. Así que por rebote y por extensión, la segunda proposición sea también por verdadera, y esto nos permite marcar opción A como respuesta correcta para este ejercicio 35.
Y eso sería todo por este video. Así que si les ha sido de utilidad, les agradezco ahí el pulgar arriba. Que si aún no se han suscrito, pues el botón de suscripción está pues para ustedes. Así también, digamos, si pueden compartir el video para difundir y así echarle mano para más gente que se está preparando para estos exámenes, 1001 generaciones lo agradecerán. Igualmente, lo que son consultas, dudas, opiniones, comentarios, ahí está la cajita de comentarios a disposición para ustedes. Y por lo demás, pues a mí lo único que me queda es seguir trabajando en la producción y en la publicación de siguientes videos para ver si me los encuentro en un próximo video con igual o mayor disposición. Así que sin más, aquí echamos fuerte y valiente sin dejar nunca botado al estudio como tal y nos vemos en un siguiente video. Así que pues por lo demás, bye bye.